noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cositas, lo que está pasando es que Israel quiere prorrogar, fíjense, hemos pasado de que posiblemente se iba a ver cómo la tregua se rompía, a que ahora Israel quiere 10 días más, o 9 días más, es decir, mañana que ya está pactado, y otros 9 días de tregua. Y que a cambio quiere 10 rehenes cada día. 90 rehenes pretende liberar con esto Israel. Insisto, están diciendo desde distintos medios, están apuntando prácticamente todas las casas de noticias de Israel a eso, a que están dispuestos a extender esa pausa en los combates en Gaza 9 días más, si se compromete jamás a liberar 10 rehenes al día. De momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Ahora, que este plan se veía venir, lo decía a primera hora de la tarde Anthony Blinken, no Israel, sino Estados Unidos. I'm very pleased to see hostages returning home, coming back to be with their loved ones, and we're determined to continue that for as long as possible to bring as many people home. Ahí lo decía, la idea, el plan es traer a casa tantas personas como sea posible. En realidad, Netanyahu tiene un problema mayúsculo. Y es que no quería parar, no quería la tregua, pero la opinión pública le obligó porque no estaba consiguiendo encontrar, es verdad, encontró a uno de los rehenes con vida, pero era un soldado, y en realidad el tipo de cautiverio y la fórmula en la que se lo habían llevado era diferente. Todos los demás rehenes que consiguió encontrar el ejército israelí en Gaza habían fallecido, por las razones que fueren, unos que sí los bombardeos, otros jamás, pero estaban muertos. Y esto en Israel estaba cayendo muy, muy mal, porque había 240 rehenes en manos de Hamás y se empezaba a temer no ver a ninguno de ellos. Así que, con una opinión pública enfrentada, que evidentemente clamaba venganza contra Hamás y que empezaba a ponerse del lado de Netanyahu en los combates, empezó a surgirle una segunda corriente que le decía: si no empiezas a negociar, si no empiezan a llegar rehenes vivos, vamos a tener un problema también. Y se avino a negociar. De hecho, fue el Likud, su partido, el que sacó adelante el acuerdo en la Knesset, en ese gobierno de emergencia. Y lo sacó adelante casi exclusivamente con sus votos. Lo que habla en realidad de la durísima oposición que había a este pacto, porque suponía frenar en las hostilidades frente a Hamás en Gaza, más allá de las consideraciones que tenga cada uno y en las que desde luego no voy a entrar ahora mismo. Pero lo que para Israel suponía era un parón. Ahora, metido en esta tesitura, a Netanyahu se le hace harto complicado explicarle a unos familiares por qué sí vuelven y otros no. Así que se ve en la necesidad de continuar por aquí, a pesar de que esta misma tarde el propio ejército israelí estaba aportando una serie de vídeos en los que decía que Hamás estaba vulnerando la tregua, disparando desde la franja de Gaza hacia el otro lado de la frontera, hacia Israel. A pesar de esto, Netanyahu ofrece ahora 9 días más a cambio de 90 rehenes. Es decir, que se extendería la tregua. Vamos a ver si se perennifica, usando la palabra de Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea. Veremos si esto se hace perenne. La realidad es que dentro de Israel no se quiere esto. Se quiere proseguir con unas hostilidades en una suerte de justicia ante lo que consideran un Estado anejo, Gaza, gobernado por un partido que pide su extinción, que es Hamás, y que lleva en su carta fundacional la destrucción del Estado de Israel. Ahora bien, con esto aquí ocurre que Israel también está viéndose favorecido por este tipo de combates, porque en realidad tampoco tiene muchas más salidas una vez abierta esta brecha, abierta esta herida. Hay quien pide, por cierto, el reconocimiento de Palestina, entre ellos España, que hay que reconocer Palestina, que el derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Resulta curioso porque España, cuando no se sabe exactamente qué le sucedió a Pedro Sánchez con su teléfono móvil y Marruecos, cambiamos de política energética y además decidimos que el Sáhara ya no merecía la autodeterminación, que el propio Sánchez, sin aplicar para el Sáhara, sí que le pide a Netanyahu para Palestina. Lo que es la vida, ¿eh? No hay como que uno encuentre el problemita en su propio ojo para que se dé cuenta de que a veces las cosas pican. El caso es que, insisto, Israel pretendía seguir con las hostilidades al punto de que Irán asegura que Netanyahu, el plan de Netanyahu es comenzar incluso los bombardeos hacia Libia y hacia Yemen. Es un poco disparatado pensar que va a mantener dos frentes tan amplios, añadidos al de Gaza, siendo muy difícilmente capaz de soportarlos en términos militares sin la ayuda de Estados Unidos, evidentemente. Y aun con la ayuda,
habría que estar muy atentos a cómo se van desarrollando las circunstancias. Las últimas veces que se han cruzado Hezbollah e Israel, no ha vencido Israel. Es verdad que en suelo, en tierra, de Hezbollah, pero ahí estábamos. Con todo y con eso, además, Israel continúa teniendo la presión externa de la opinión pública. Y además continúa ese cruce de acusaciones, en particular con gente como Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco hoy le ha pedido a la ONU, directamente ha llamado a Antonio Guterres por teléfono y le ha dicho hay que juzgar a Israel por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra. Directamente. Y voy a elevar una propuesta en Naciones Unidas. O sea, esto va a ocurrir. Algo similar a lo que le ocurriese en su momento a Rusia con Ucrania, ¿recuerdan? Y ahora lo libra Israel en sus carnes desde el otro lado. Pero es que Turquía ha ido más allá y ha dicho que pase lo que pase, está dispuesto a utilizar los corredores humanitarios que se abran para que tan pronto como le sea posible a Turquía, cuidado, no tan pronto como lo deje Israel, sino como le sea posible a Turquía, pretende montar hospitales de campaña y brindar servicios de salud dentro de Gaza. Más allá de si continúa o no la tregua. Están dispuestos a eso. Turquía ya ha enviado a Egipto un barco que transporta equipos y suministros médicos, incluidas ambulancias, los propios hospitales de campaña, hasta 8 que pretende montar, los envió a principios de este mes y ahora pretende sacarlos de Egipto, llevarlos a través del paso de Rafah y montarlos directamente en Gaza, aunque no hubiera tregua. Es decir, Turquía está yendo 7 pasos más allá de lo que seguramente a Israel le gustaría, y el enfrentamiento dialéctico entre ambos es espectacular también, acusándose unos a otros de financiar o impulsar el terrorismo. Si me permiten, decía yo, sobre esto hablaba Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y ha hablado sobre esto, ya saben que es en realidad quien lleva toda la política exterior de los Estados Unidos. Ha hablado sobre esto y sobre Rusia. Lo digo porque el jueves, pasado mañana, se van a ver las caras Estados Unidos y Rusia, Rusia y Estados Unidos, en particular el señor Blinken con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. ¿Dónde? En la cumbre de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. ¿Cuál ha sido el problema? Esto se celebra en Macedonia del Norte. Dice Estados Unidos que no van a hablar de nada, lo tienen aquí, lo ha dicho claramente. Ha sacado un comunicado de la Casa Blanca y ha dicho, sí, nos vamos a ver, pero vamos a evitar la presencia y no vamos a hablar de nada. Bueno, a ver, en anteriores ocasiones incluso se ha dejado de ir a sitios. Ucrania le ha pedido a Estados Unidos que no vaya, pero va a ir a esa cumbre el próximo jueves. ¿Por qué? Porque, lo queramos o no, cada vez son más las voces que apuntan a que hay negociaciones dentro del seno de los aliados de Ucrania para que Zelensky se avenga también, se siente con Rusia y entienda que las fronteras tienen que estar repartidas. Dicen, insisto, desde Estados Unidos que no se va a hablar con Rusia, pero va a ser un momento, la verdad, importante y tenso. A esa cumbre de la OSCE no va a acudir, evidentemente, Ucrania, que ha rechazado la invitación, y tampoco irán los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. ¿Por qué? Estos han emitido incluso una carta en contra de la invitación a Sergei Lavrov, a Rusia. Macedonia del Norte le ha dado igual y ha invitado a Rusia. Pero han emitido una carta en la que piden que no fuera porque le están dando voz, dicen, a quien en realidad está destruyendo Europa. Bueno, la realidad es que va a ocurrir. La realidad es que Blinken se va a ver con Lavrov y la realidad es que no sé si van a hablar o no, pero van a tener tiempo para cruzarse y que no lo veamos nosotros. Y a partir de ahí, ustedes saquen sus conclusiones de lo que está por venir. Que para empezar, si no son las negociaciones, lo que seguro está ya en Ucrania es un invierno durísimo. En general, en el este de Europa acaba de instalarse un frente invernal espectacular que primero le está costando la salud económica a Alemania, después hablaremos de eso, pero sobre todo también le está costando vidas. Han muerto varios rusos por culpa del temporal, bueno, hay varias poblaciones donde han tenido que ser atendidos de emergencia, etcétera, pero esto está impactando directamente en el conflicto en Ucrania. Allí, unos y otros se dedican a decir que van ganando en determinadas posiciones. Para que se hagan una idea y contándoles ambas partes, Rusia va a desplegar cientos de drones en nuevas oleadas y Ucrania lo que está es pidiéndoles a los aliados que le manden nuevos material antiaéreo, que no llega. Europa ya le ha dicho que la munición no va a llegar. Aún así, Ucrania lo pide, porque si te vienen cientos de drones en un conflicto en el que las tropas difícilmente pueden avanzar por ese invierno y por cómo están los terrenos, necesitas el armamento. Y no está llegando. La solución que ha encontrado Zelensky, y que de momento sirve,
es avanzar por otros frentes mientras descuidas algunos. Por ejemplo, que Avdiivka está a punto de caer parece evidente y se va a quedar en manos rusas. Ahí ocurre con varios puntos cerca del frente de Bakhmut. Lo que ha hecho Ucrania es enviar tropas al otro lado del Dnipro y están situadas alrededor de un puente y en un bosquejo que desde Rusia aseguran que no le dan demasiados problemas. La realidad es que Ucrania dice que está poniendo en tensión a todos los equipos de Rusia en esa zona y que están a punto de sortear el Dnipro y ganar ese terreno. Es un terreno sin localidades. O sea, hay algún pueblo, pero no hay ninguna ciudad, no hay ningún enclave energético, no hay nada especialmente llamativo estratégicamente hablando en esa zona. Y aún así es verdad que los combates se han recrudecido. De momento, ahí siguen, y es verdad que mientras que Rusia vende los beneficios de estar entrando en Avdiivka, Ucrania lo que está haciendo es hablar del Dnipro y de cómo están entrando en esa zona. Veremos qué ocurre y si tiene o no tiene sentido para ellos lo que está ocurriendo aquí. Por cierto, que les decía yo, se está negociando. Le han preguntado a Jens Stoltenberg, al secretario general de la OTAN, oiga, ¿se está negociando? Y esto responde. Careful predicting about the developments along the front line because the wars are by nature unpredictable. What we have seen is that the courage, the determination, the skill of the Ukrainian armed forces have impressed the whole world, because we need to remember where we started. When this war, when the full-fledged invasion happened last year, we feared, and many experts believed, that Ukraine would collapse within weeks and that Kyiv would be under Russian control within days. That did not happen, and the Ukrainians have been able to push back the Russian forces in the north. Ahí estaba justo esa explicación, decía, los ucranianos han conseguido hacer retroceder algunas de las fuerzas en el norte. Ya les digo que están en eso, vendiendo una parte y otra. Si me permiten, vamos con lo económico, vamos con la Reserva Federal y vamos con esto. El dólar. El dólar que está como estuviera, bueno, pues como no estaba desde hacía tiempo. Si vamos viendo por aquí la estructura, incluso se pierde. Hay que irse, hay que remontarse hasta agosto para ver este tipo de niveles. Insisto que los ven por aquí. Porque desde entonces había ganado mucha fuerza, sobre todo a tenor de una Europa que iba débil, que no se sabía. ¿Qué ha pasado aquí para que el dólar caiga? La Reserva Federal está dispuesta a bajar los tipos de interés. Ojo, ha hablado Waller y ha dicho lo que todo el mercado lleva esperando que ocurra durante un año. Si baja la inflación es evidente que en algún momento habrá que bajar los tipos. Y ya está. Y con esto podemos bajar la persiana e irnos. Y fíjense, no es que bajemos la persiana, es que el dólar se ha pegado una castaña. Insisto, se va a los niveles de agosto cuando todo el mundo pensaba que esto que ha dicho Waller podía estar ocurriendo incluso a finales de este año. Eso ya hemos descontado y sabemos que no ocurre, ¿vale? Pero ojo lo que están diciendo. Hablan desde la Reserva Federal, que no está claro si más avances del lado de la oferta van a frenar la inflación. Es decir, ¿tiene sentido entonces seguir como lo estamos haciendo? Los precios de la energía dice que son muy arriesgados, que pueden perjudicar esas mejoras en la inflación, pero claro, no competen directamente a la propia Reserva Federal. Esto lo dice Bowman. Es que han hablado muchos miembros de la Reserva Federal, y todos en esta línea, que es raro que ocurra que todos confluyan en esa misma dirección. El propio Bowman dice, vamos a mirar de cerca los datos, vamos a mirar ahí ese camino, y sobre todo, si la inflación disminuye de forma consistente, dice, no hay razón para que las tasas sigan altas. Palabras también de Waller. Si la inflación disminuye, no hay razón para insistir en unas tasas altas, que sigan tan elevadas. Y claro, trasca el dólar. En los, bueno, aquí estamos viéndolo, en ese 102, estamos viendo en ese movimiento 102,79, en fin, en lo que es el cambio euro-dólar en 1,0986. Ahí lo tienen. Y ahí tienen así los dos movimientos, que se ven clarísimos, desde un lado y desde el otro. Evidentes. Fíjense en la subida, hasta dónde se ha ido, y luego es verdad que se ha moderado ligeramente, pero vamos. Insisto. La Reserva Federal, abriendo la puerta, dice que la desaceleración de la economía, ojo, que ya la dan por hecha, va a tener un impacto en la morosidad crediticia y en las ganancias, y que esos son signos de moderación de la demanda. Toma, claro. Claro. Dicho en Román Paladino, la gente está empezando a no pedir tanto crédito porque... O sea, se está cayendo la economía. Y la gente está intentando guardar.
y lo están empezando a ver. Dicen que va a haber esa moderación en la demanda. Bueno, pues vamos a verlo. El propio Waller, va a haber revalorización de los bienes raíces, ya está viendo. Hoy hemos visto, ayer vimos nueva subida en los precios de nueva vivienda y hoy hemos visto también cómo subían algunos de los índices como el Case-Shiller. Esto está pasando. Está subiendo efectivamente este tipo de asuntos. Dice que es algo anticipado y que no será un shock. Dice eso sí, y aquí se va a ese escenario final que manejaban muchos y que el propio Powell, desde la Reserva Federal, se negaba a asumir. Vamos a llegar a un aterrizaje suave. Vamos a ver una suerte de desaceleración que vamos a ver, pero seguramente implique en algún punto contracción. Todavía podría haber un shock que además nos desvíe de un aterrizaje suave, pero eso, dice, no se puede pronosticar. Bueno, vamos a ver qué ha dicho, si me permiten, y lo vamos a ligar con esto, desde VS, su presidente, el señor Keller. ¿Qué ha dicho con Keller? Que ya sabe dónde está la próxima burbuja. Y que sí que es un shock y que efectivamente nos vamos a llevar un castañazo tremendo. Y que está, ojo, dentro de los créditos financieros y que ahí es donde va a haber una crisis, porque lo que ha hecho buena parte, dice, del sector bancario y de, bueno, no solo habla del sector bancario, habla de todos los prestamistas o financieras que están dentro de los activos privados. Fíjense cómo en este gráfico de Bloomberg, fíjense cómo sube en los últimos 2-3 años, ni siquiera llega a 3 años, fíjense la subida, que sube casi un 50, algo menos, un 40%. Los activos bajo gestión, controlados, como les digo, por entidades financieras, de crédito, bancos, etcétera. Y dice Keller, cuidado, porque aquí no hay transparencia ninguna. El problema de esto, dice, es que nosotros compramos una serie de activos que tienen créditos, se parece mucho a la subprime, y después los estamos recolocando. Y pedimos por ello un tipo de interés. ¿Cuál es la transparencia de esto? Cero. Pero lo dice el propio Keller, ¿eh? Dice, claramente hay una burbuja en el crédito privado. Se están construyendo muchas otras burbujas de activos, pero lo que se necesita es solamente una pequeña cosa, que alguien decida vender. Y entonces tendremos una crisis fiduciaria, dice. En concreto, el crédito privado se ha convertido en una herramienta de financiación que dicen que han buscado todas las empresas para adquirir, porque los bancos se iban retirando, y entonces las empresas buscaban quién les pudiera financiar de mejor manera, y esto se debe a las subidas de interés. O sea, las subidas de tipos son las que están provocando esto. Que la rentabilidad, primero, las empresas han ido a buscar crédito a otros sitios, y segundo, los fondos y muchas entidades de crédito financiero, pero no propiamente bancos, están buscando a la vez dónde lograr rentabilidades. Tú necesitas dinero y yo rentabilidades. Listo, te cobro algo menos que un banco. Y aquí viene el problema. Dice, porque después muchas de estas empresas, muchos de estos créditos, se le ha buscado una salida a su vez crediticia con reaseguradoras o incluso en entidades bancarias, a cambio de un porcentaje. Y dice Keller, no es muy transparente. Y además no sabemos qué hay ahí. ¿Qué estamos comprando? ¿A qué precio y a quién? ¿Y cuál es el porcentaje real? ¿Hasta qué punto, cuando eso se hace 2 y 3 veces, se ha estudiado correctamente el balance o está elevado el porcentaje que hay en medio y el número de gente que está llevando dinero en medio? Y cuando ese tipo de abajo no pueda pagar, ¿entonces qué? Parecidísimo a la subprime. Y ojo, porque dice Keller que esto va a ser un problema. Dice que a algunos bancos les preocupa esto porque el haber suscrito este tipo de préstamos y luego venderlos a otros inversores es una fuente importante de ingresos para esas entidades. Ojo, que está hablando incluso de comprar créditos morosos por parte de la entidad que no se los puede quedar y revenderlos. Y ahora de repente te vas a ver en un susto con todo esto, con todos estos activos metidos en tu balance sin que estén bien. Y esto nos lleva a preguntarnos, decía Waller, no se puede prever. Bueno, yo no sé si se puede prever o no, pero el señor Keller está dando pistas claras. Y a un servidor, le recuerda a lo que el otro día decía Luis de Guindos desde el Banco Central Europeo, que decía, cuidado, porque hay muchos activos que no están metidos propiamente en el balance de los bancos y que pueden suponer un problema. Esto no lo digo yo, esto lo decía el vicepresidente del Banco Central Europeo tan pronto como la semana pasada. Y con esto, pues hombre, se va instalando como una culturilla del miedo. Si me permiten, y mirando al oro, también vemos ciertas explicaciones. Hoy ha roto los famosos
$2.018 por onza. Y me voy al oro porque no conseguía romperlos, se ve claro en los rebotes, lo había intentado en varias ocasiones, hasta en 3, 1, 2, y hoy se la ha jugado en la tercera y se ha ido hasta los 2024. Lo llamativo, porque todo el mundo habla de la frontera de los 2000, los 2000, los 2000, pero en realidad en el entorno de los 2000, que bueno, no los ven, están aquí abajo, pero no había un rebote como tal, no se estaba pegando con nada, los superaba bien, y nos decía, de hecho, aquí, y luego volveremos a tener a Eduardo Bolinches, por cierto, ahora esta noche, y podremos preguntarle por esto, pero él nos dijo claramente, si es que el problema no está en esa resistencia, donde vamos a ver si hay un miedo real, si la gente teme de verdad por su dinero y cree que va a haber recesión, y de verdad vamos a ver si esto empieza a actuar como refugio, si rompe esos 2018 y empieza a volar. Está en 2024. Ahí está el problema, insisto. Que la Reserva Federal dice que de momento no se puede prever, vale. Pero desde UBS ya te están diciendo, aquí hay un problema con una burbuja. Los bancos centrales te están diciendo, ojo, que los bancos igual tienen cosas metidas en balance que no son. Y ya digo, que a uno cuando esta cantinela le empieza a sonar, pues eso, pones el oro y en eso estamos. Por cierto, y si me permiten, hoy Alemania, hoy Olaf Scholz, bueno, lleva toda esta semana intentando explicarle al Bundestag lo que está haciendo, al Parlamento, ha ido al propio Bundesbank a explicar por qué necesita el dinero. Olaf Scholz sigue teniendo un problema tremendo porque no es capaz de explicar cómo va a sacar adelante el presupuesto de 2023, es decir, cómo va a aprobar las cuentas, sacar el nuevo para 2024 antes de que acabe el año y después cómo va a aplicar las políticas que dijo que iba a aplicar para las que no tiene dinero. Así se muestra Olaf Scholz. Esto era un manojo de nervios el canciller alemán esta misma mañana. Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Schwierig geworden ist es auch, weil Deutschland in den vergangenen 2 Jahren von schweren, unvorhergesehenen äußeren Krisen erschüttert worden ist. Und stellt das vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte. Olaf Scholz dice, esta sentencia crea un peligroso precedente. No, oiga, no, el problema no es la sentencia. El problema es que usted ha hecho como en el cuento de la lechera, que es pensar, si me dieran ese dinero, entonces podría aplicar estas políticas y entonces podría salir adelante. Y ha hecho usted un cuento con un dinero que el Constitucional pues le ha dicho que no podía aprobar. 770.000 millones en el aire, un problemón tremendo y un invierno durísimo que se le viene ahora encima a Alemania. Eso es lo que de verdad hay. Eso es lo que tienen encima. Y no es que no pueda aplicar sus políticas energéticas, es que está por ver, porque si uno se fija, tiene problemas en la industria automotriz, que no funciona. Las plantas siderúrgicas, hay empresas que se quieren ir. TSMC, Infineon, pues son... estamos hablando de acereras. Hoy ArcelorMittal, por cierto, al otro lado del mundo se ha dado cuenta también de que la industria está sufriendo una desaceleración importante y ha despedido a 3.500 personas. Claro, esto le está pasando a Alemania, que insisto, se va a ir a contracción este año casi con toda seguridad y el año que viene los pronósticos son también de que caiga en el año un 0,2% en el conjunto de 2024. Claro, con este jaleo encima y con un invierno muy fastidioso encima, tiene que pagar además, si quiere seguir manteniendo, subsidios energéticos de muchos alemanes que van a ver cómo la factura probablemente en diciembre y enero suba bastante. La factura de energía. Porque ha perdido su capacidad, que se llamaba Pactos con Rusia y Nord Stream. Me van a permitir, pero se suele decir que la venganza es un plato que se sirve frío. Y en este caso se lo está sirviendo frío, sacándoselo del congelador Grecia. A Grecia, allá por 2010, con la crisis de deuda europea en ciernes, Alemania le decía que no había dinero, y que dejase de pedir dinero a los aliados europeos, que ya estaba bien. Le mandaba a lo que se llamaban los hombres de la troika, los llamados hombres de negro, para vigilarles las cuentas, y les dijo, tendréis que vender islas. De hecho, ganó las elecciones Alexis Tsipras diciendo, no vamos a hacer caso a los hombres de negro, no vamos a hacer caso al Banco Central Europeo y no le vamos a hacer caso a la austeridad de Alemania.
Año 2010, la austeridad de Alemania. Obligaron a Grecia, obligaron a Alexis Tsipras, mediante una suerte de corralito, en el que dejaban, para meter presión y para que los griegos vieran lo que se iba a venir si no se plegaban a las condiciones de Alemania y del BCE, les dejaron que tan solo pudieran sacar, porque los bancos se quedaron sin liquidez, y decía el Banco Central Europeo, yo doy liquidez como para que los griegos solo puedan sacar 50 euros al día. Esto pasó, insisto, en aquellos tiempos, cuando Mario Draghi, desde el Banco Central Europeo, dijo que harían todo lo que fuera necesario para salvar el euro y que eso sería suficiente, dijo. Aquello de, and believe me, this will be enough. Y fue suficiente. Ahora, a Alexis Tsipras, insisto, que llegó con la vitola de comunista y que iba a hacerlo todo fatal, le obligaron a vender puertos en el Pireo, le obligaron a vender distintos puertos, islas, servicios públicos. Le obligaron a privatizar todas estas cuestiones porque era el dinero rápido. Bueno, pues hoy, a día de hoy, mientras Alemania busca 770.000 millones, los primeros 70.000 porque se los ha negado el Constitucional, los otros 700 porque podría pasar lo mismo, y mientras se le viene un invierno durísimo, están los griegos ahora con este caballero que ven aquí, que trabajaba dentro de ese gobierno de Alexis Tsipras, diciéndole, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Este señor es Lafazanis, 71 años tiene ya. Y en su momento, insisto, dentro del Ministerio de Finanzas con Varoufakis, trabajando codo con él y con Alexis Tsipras. Y ahora le dice, vended las islas, alemanes. ¿No queréis dinero? Vended las islas. Han sacado... Porque es que ese fue el titular que sacó el diario Bild de Alemania. Le decía a los griegos, ¿queréis dinero? Vended las islas. Pues ahora le dicen las islas, le dicen los griegos, vended las vuestras. ¿No? ¿Lo decíais de verdad? Pues ahora vendedlo. ¿Queréis algo? Bueno, pues dicen que para resolver el problema, ¿saben qué tienen que hacer los alemanes? Imponer impuestos de emergencia tanto a los ciudadanos como a las empresas. Eso va a desencadenar una crisis, dice, pero es que de otra manera no se recaudará el dinero. ¿Qué les parece? Les tiene que sonar la película, porque es la que les contaron exactamente igual a los griegos. Y dice, la Alemania en quiebra... Dice, otra solución, le dice con sorna, sería vender activos públicos como islas para recaudar grandes cantidades de dinero. Como le gustaba al diario Bild y al gobierno alemán que hicieran los griegos. Pues chico, que os ha fastidiado una guerra, que os viene un invierno complejo, que no sabéis hacer un presupuesto, vended islas. En eso están los griegos. Por cierto, que si me permiten, y por terminar, saliendo de aquí, me voy a ir a una cosa que parece una broma, pero es bastante serio. Y es que Reino Unido acaba de embargarle las cuentas, 4 cuentas, al gobierno de España, allí en Reino Unido, que servían para dotar de dinero y fondos al Instituto Cervantes. No ya es que le vayan a embargar una sede al Instituto Cervantes, que están en ello, sino que de primeras lo que sí que han hecho es embargarle 4 cuentas. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene a cuenta de un litigio que tiene que ver con las renovables. España fue el país, cuando cambió su ley de renovables, más demandado ante la Corte de Arbitraje Internacional. Y empezamos a perder juicios por un lado, por el otro, por el otro y por el otro, y eso ha llegado hasta ahora. Y es que el gobierno, en lugar de pagar, el gobierno de Sánchez, ha decidido que va a pedirle la protección a Europa, que para esto no hay dinero y que para qué vamos a pagar las cuentas cuando un juez nos dice que hay que pagarlas. Entonces, la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales lleva la rúbrica de Richard Harold Davison y le da la razón al grupo Blasket. Así que, ¿cómo vas a cobrar? Pues porque te he embargado 4 cuentas al Estado español. Que esto es una especie de default, si me permiten, por no llamarlo default directamente. Otra cosa es que el gobierno español se esté haciendo el sueco. Y decidan, me permitan la expresión, y decidan que no lo quieren pagar, que le van a pedir protección a Europa, que lo pague otro. La realidad es que tú has cambiado una ley y que ahora el gobierno de Sánchez no se quiere hacer responsable de este asunto. Ya está. Esa es la realidad. Es una decisión que ya le ha sido notificada a la Abogacía del Estado y que, ojo, se une a 2 victorias más que tiene este fondo Blasket, esta compañía dedicada a la creación de recursos energéticos de vía renovable, y tiene en marcha un embargo, como les decía yo, de la propia sede del Instituto Cervantes en el Reino Unido y otra oficina de la Generalitat de Cataluña, que el juez considera que, como es propiedad del Reino de España, ambas cosas, que es embargable. Eso es lo que está pasando, que el Reino Unido nos está embargando por morosos. A nosotros no, bueno, al Estado español, no sé, ya que cada uno saque sus conclusiones. En fin, con todo y con esto, denme un minuto que vamos con el análisis.